Como dijo el general de la Armada de Estados Unidos, Douglas MacArthur, hoy las armas han callado. Una gran tragedia ha terminado. Una victoria ha sido ganada. El mundo entero se encuentra en silencio, en paz. Buenos días, mi nombre es Álvaro González y ante la pregunta de debate que se nos ha venido de aquí, de si las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fueron legítimas, la Universidad de CUNED responde que sí, sí porque fueron necesarias. Antes de comenzar con nuestra línea argumental, quisiéramos definir las dos palabras claves de este debate. Legítimo, que según la Real Academia Española significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Y necesario, que en este debate consideramos que es ganar la guerra. También consideramos situarnos en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya se había retirado y Japón se encontraba en negociaciones para salir de la guerra, pero este lo rechazó con el Tratado de Potsdam. Tras este rechazo, Estados Unidos se decantó por dejar caer las bombas atómicas. Para demostrar que la decisión de Estados Unidos fue necesaria para acabar con esta guerra, traemos aquí dos argumentos. El primer argumento, un argumento de seguridad, en el que afirmamos que con esta guerra se evitaron más muertes. El tipo de guerra que había adoptado Japón antes de que se lanzasen las guerras nucleares no solamente habría significado un gran número de bajas civiles y militares por parte de Japón, sino también un gran número de bajas estadounidenses. Prueba de ello son los datos que conseguimos de la batalla de Okinawa, en la que hubo 12.000 muertos americanos, 100.000 muertos japoneses y 30.000 heridos. También nos evidenciamos en una de las evidencias que sacamos de The Guardian, de un testimonio de un japonés que en esa época tan solo era un crío, en la que decían que los militares japoneses a los civiles les daban dos granadas, una para que se las lanzasen al enemigo y otra para que se inmolaran. Y por último nos evidenciamos en un discurso del emperador Hirohito, en el que habla de que la principal razón por la que Estados Unidos, por la que Japón se rinde, es porque Estados Unidos había creado y usado la bomba más cruel de la historia, una bomba que hizo un daño incalculable. Y luego, por último, pero no menos importante, un argumento de realidad. Estados Unidos tenía indicios de la rendición de Japón y quiso bombardear el país como revancha de Pearl Harbor y para demostrar a la URSS su poder bélico. El argumento que traemos como último era el de eficiencia, que es que Estados Unidos, como veía que los japoneses no se rendían, tenían que hacer una medida eficaz para que no hubiera más muertes japonesas. Aquí nos basamos en la declaración la declaración de Potsdam, en la que hablaban de los criterios para que Japón se rindieran, pero estos en el artículo 10 dijeron que no lo aceptaba porque eso significaba que tenían que acabar con el gobierno japonés y el emperador tenía que rendirse. Y pasaron a democracia y ellos eso no lo aceptaban. Y luego, en un ejemplo de una evidencia de Atomic Heritage Foundation, se habla de que casi 4.000 japoneses se hacían lo que fuera para poder derrotar al ejército estadounidense. Muchísimas gracias. Cuando me preguntaron sobre alguna arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo les sugerí la mejor de todas, la paz. Albert Einstein. Buenos días, mi nombre es Isabel Díez. Ante la pregunta de debate que hoy nos trae aquí, ¿fue legítimo el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki? El equipo de la Universidad Complutense de Madrid responde que no fue legítimo porque fue una injusticia. Aclaremos los términos sobre los que versa la pregunta de debate. En cuanto a la definición de legítimo, cabe decir que la filosofía contemporánea, y en concreto autores como Kant o Wittgenstein, toman como referencia una triple dimensión del concepto de legitimidad. En primer lugar, presentan una legitimidad jurídica, que se identifica con la conformidad con las leyes. En segundo lugar, desarrollan la legitimidad moral, que supone la justificación ética. Y en tercer lugar, la legitimidad política, que se identifica con la contribución a la paz social. Presentamos un primer argumento para demostrar por qué no fue legítimo este bombardeo. Es un argumento de carácter jurídico. El bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki
Es contrario a los principios esenciales del ius in bello, que es la rama del derecho que define las prácticas que resultan aceptables mientras se está en guerra, y también del ius ad armas, que regula el acceso que tienen los estados a la utilización de las armas. Por ser contrario al derecho, se trató de una acción ilegal y, por lo tanto, ilegítima desde la óptica jurídica. Concretamente, esta acción vulneraba dos principios esenciales: el de protección de la población civil, que prohíbe la utilización de armas que no permitan distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares, y también vulnera el principio por el cual los estados no gozan de libertad ilimitada a la hora de elegir las armas que quieren utilizar. Todo ello es fácilmente evidenciable. En primer lugar, la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva que emitió sobre la utilización de armas nucleares, recoge estos principios cardinales del derecho internacional humanitario y afirma que hay que otorgar protección a una serie de bienes jurídicos tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, al hacer un análisis histórico de la utilización de las armas nucleares. Y en segundo lugar, cabe decir que el bombardeo nuclear contraviene la cláusula Martens del Convenio de la Haya de 1899, vigente durante la Segunda Guerra Mundial, que dice que a la espera de que se forme un código más completo de las leyes, las altas partes contratantes deben hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias deberán regirse por los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. En segundo lugar, presentamos un argumento político, por el cual decimos que desde esta perspectiva el bombardeo no era necesario, puesto que Japón ya estaba dispuesto a rendirse y porque el bombardeo no era el único medio para lograr la rendición. Y esto se puede evidenciar de varias maneras. En primer lugar, el propio Eisenhower, máximo comandante de las fuerzas aliadas en Europa y después sucesor de Truman, reconoció que los japoneses ya estaban listos para rendirse antes del bombardeo y que no era necesario atacarles con esa cosa horrible. Y por otro lado, cabe decir que hay estudios de historiadores como Mark Selden, que ha llegado a la conclusión de que la bomba no fue el factor clave de la rendición, puesto que Japón ya estaba dispuesto a rendirse antes, idea que avala también Howard Zinn, historiador, por cierto, estadounidense. En tercer lugar, presentamos un argumento... Y luego, la idea anterior también se avala con unos telegramas que existen del ministro de Exteriores japonés al embajador en Moscú, de los que se desprende que Japón ya tenía la intención de rendirse, mes y medio antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Nuestro tercer argumento moral se fundamenta en un razonamiento muy sencillo. Estados Unidos iba a utilizar un arma cuyos efectos eran hasta entonces desconocidos, por lo que tenía el deber moral de comprobar cuáles iban a ser esos efectos. Y no solo los efectos de la detonación, que sí que fueron efectivamente comprobados en Nuevo México, sino los efectos radiactivos, que son la principal característica de estas bombas. Por lo tanto, fue una negligencia por su parte no verificar cuáles iban a ser estos efectos, dado que ya estaban advertidos por una carta de Albert Einstein a Roosevelt de los efectos que podían tener esta clase de bombas. Es por todo ello que, con base en un argumento jurídico, moral y político, defendemos que no fue legítimo el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Buenos días, me llamo Nicolás Weidenbach y hoy, en calidad de primer refutador para el equipo de la Universidad de CUNEF, comenzaré mi discurso de la siguiente forma. Primero, analizaremos brevemente los argumentos que hemos escuchado por parte del equipo a favor, por el equipo en contra en su exposición inicial, y más tarde procederé a refutarlos y a extender nuestros propios argumentos. Bien, en primer lugar, escuchábamos una exposición inicial en contra que nos decía que las bombas atómicas, que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki no fueron legítimos porque fueron injustos. Después nos dan una definición de legítimo en el que nos dan tres aspectos de esta definición. Uno jurídico, que dicen que sería cuando es acorde a las leyes; uno moral, cuando dicen que sería acorde a la moral; y uno político, cuando la contribución de este acto conllevaría al final a la paz de una guerra. Bien, estas definiciones se las compramos. Pero ¿en qué parte es en la que chocan? En la parte en la que nos presentan sus argumentos. Cuando dicen que uno jurídico, que decían que era contrario a las leyes del ius in bello y contrario también a las leyes ad armas, que dicen que no se pueden utilizar armas que no distingan entre civiles y militares, y nos ponen una evidencia de la Convención de la Haya en la que nos dicen que a falta de un código más extenso debería ser este el que se utiliza. Pues bien, nosotros les presentamos ese código más extenso, que es el que firmó Estados Unidos el 26 de junio de 1945, la Carta de las Naciones Unidas, en la cual en su artículo 107 recoge explícitamente que ninguna de las posiciones de esta carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de la Segunda Guerra Mundial con respecto a un Estado enemigo de cualquier de los signatarios de esta carta durante la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha acción.
Por lo tanto, su argumento jurídico de que a falta de un código más extenso ya queda refutado por demostrar que es que había un código más extenso después de 1899. Bien, en segundo lugar, un argumento político en el que nos decían, claro, Japón ya estaba dispuesto a rendirse. Las evidencias que le había sacado mi compañero en la exposición inicial, después de recomponer su postura, era que no solamente se encontraban con el problema de que Japón no estaba dispuesta a firmar los tratados de Potsdam, sino que también llegaron a llamar a las armas y a la milicia a todas las personas, a todos los civiles japoneses hasta 65 años en el caso de los hombres y hasta 45 años en el caso de las mujeres. Eso nos indica claramente que es que Japón estaba dispuesto a seguir luchando. Bien, más allá, también evidenciamos este argumento con lo que dijo mi compañero en su exposición inicial. La cita del japonés, que solamente siendo un crío en la época de las bombas nucleares, ya le habían dado 2 granadas diciendo una para ti y otra para el enemigo. Perdonen, discúlpenme, pero eso no me vale para su argumento de que ya estaban dispuestos a rendirse cuando estamos viendo claramente que la guerra para Japón seguía. Por otra parte, nos decían que no fue el factor clave para la rendición de Japón. Bueno, mi compañero en su exposición inicial también se lo había indicado. El discurso del emperador Hirohito en 1945 para declarar la rendición de Japón. Decía, nos rendimos por causa de esta bomba que produce una destrucción tan masiva y es tan cruel. Ahora, en la extensión de nuestros argumentos. Nosotros decíamos en nuestra exposición inicial que sí, fueron necesarias los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en el contexto de este debate necesario como las medidas para llegar a la paz. Su pregunta, por favor. ¿Cómo explica entonces que no fueran a rendirse si existen telegramas del ministro de Exteriores anunciando que querían rendirse? Bueno, esa es la opinión una cita del ministro de Exteriores. Nosotros estamos viendo con hechos que hasta el punto en el que no se firmó la paz explícitamente, Japón seguía con ganas de seguir luchando. Bien, en primer lugar presentábamos un argumento de necesidad en el que decíamos que es que era la opción para terminar con la guerra. Evidencia de ello fue el discurso del emperador Hirohito, que indicó claramente que esa fue la razón por la que se rindieron. Y en segundo lugar, un argumento de seguridad en el que dijimos que esta opción, un primer argumento de seguridad en el que decíamos que aparte de la necesidad de terminar la guerra, esta era la opción que produciría menos muertes. Esto lo evidenciamos con la segunda opción que tenía Estados Unidos a las bombas atómicas, que era la de invasión de Japón, en la que podemos ver que tras el análisis del ministro de Guerra de Estados Unidos, la defensa que se encontraría en Estados Unidos en la invasión sería principalmente kamikazes y todavía máquinas operativas para llevar a cabo esta guerra. Y un argumento de eficiencia en el que decíamos que esta era la única vía posible para acabar con la guerra con el menor número de bajas posibles. Pues bien, hemos visto que en el discurso el emperador Hirohito ya dijo que esta fue la razón por la que se rindieron, y hemos visto que las muertes que causaron las bombas atómicas frente a todas las que habrían causado la invasión en Japón ha sido mucho mejor la opción de las bombas. Muchas gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Ainhoa López y como primera refutadora del equipo de la Universidad Complutense de Madrid en esta final, procederé en primer lugar a refutar los argumentos esgrimidos por el equipo CUNEF hoy aquí, y en segundo lugar procederé a recapitular la tesis, la línea argumental que desde el equipo de la Universidad Complutense de Madrid defendemos categóricamente, y es esencialmente que fue ilegítimo porque fue injusto. En primer lugar, el equipo contrario nos ha traído la definición de la RAE, y luego posteriormente en su primera refutación se han dado cuenta que realmente su definición de la RAE deja incompleta lo que es todo lo que significa la legitimidad. ¿Por qué? Porque la legitimidad jurídica no abarca otros aspectos como son la legitimidad moral y la legitimidad política, también transversales y todas de igual importancia. En segundo lugar, nos han traído un argumento de seguridad y un argumento de eficacia. Bien, nos han hecho mención, y así refuto el argumento de eficacia, nos han hecho mención al rechazo de Potsdam. Quiero aclarar, caballeros, que Potsdam no fue una negociación. Potsdam fue un ultimátum basado únicamente en que derrocaran a su emperador, hecho que no podían permitirse simplemente porque su cultura se lo impedía. Bien.
Luego nos han planteado que el argumento de seguridad, que se basaba simplemente en que evitaba más muertes. Bien, nosotros les hemos dicho que eso no es así. ¿Por qué? Porque les enseñamos aquí los telegramas que demuestran que están aquí. Ya se nos enseñado al jurado, si me permiten, por favor, que simplemente demuestran que el ministro de Exteriores pretendía rendirse, necesitaban rendirse, pero aún así, ya no solamente su voluntad de rendirse, sino que encima, aunque no quisieran rendirse, no podían continuar con la guerra. ¿Por qué? Se lo demostramos. Porque estaban absolutamente devastados. No tenían combustible. ¿Por qué existían esos aviones kamikazes? ¿No se lo han preguntado? Porque no podían manejar esos aviones, porque no tenían combustible. O los estrellaban, o no había arma con la que combatir. Bien. Dicho esto, nos han comentado también que las bombas contribuyeron a la paz. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque estaban ya tan destruidos y tan devastados que evidentemente un ataque de esas magnitudes hizo desaparecer al Estado nipón. Así de sencillo, no es justificable. Además de todo ello, simplemente anotar que todos estos argumentos que nos traen realmente no responden a la pregunta de debate. Todo esto no está respondiendo a por qué ese ataque es legítimo. Sin embargo, nosotros, si procedo a construir nuestra línea argumental, sí que respondemos a nuestra pregunta de debate. Nosotros decimos, fue legítimo porque fue injusto. ¿En base a qué? A 3 argumentos que irán perfectamente con nuestro concepto de legitimidad. Legitimidad jurídica, política y moral. Bien, nosotros nos gustaría mencionar que el argumento jurídico se basa simplemente, y cito textualmente, en que la Corte Internacional de Justicia lo dice, y es lo siguiente. Cito textualmente. La ilegalidad está presente en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki a pesar de toda prohibición específica. Aquí está. Además, decimos, por tanto, que es injusto y por tanto ilegítimo porque era contrario a la legalidad, ya lo dice la Corte Internacional de Justicia. Además, el argumento político fue injusto porque no era necesario el bombardeo para alcanzar la paz y la rendición de Japón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque Japón estaba dispuesto a rendirse y el bombardeo no era necesario. Les hemos demostrado que Japón iba a rendirse porque no tenía otra alternativa, con lo cual su argumento de la necesidad cae por su propio peso. Por otro lado, el argumento moral, un argumento esencial para comprender este debate. Nosotros decimos, fue injusto e ilegítimo desde el punto de vista moral porque actuó negligentemente. Estados Unidos tenía el deber moral de comprobar cuáles eran sus efectos. Ellos sabían que estaban utilizando una bomba cuyos efectos eran totalmente desconocidos para la sociedad y, de hecho, comprobaron los efectos de la detonación. Pero es que Einstein avisó a Roosevelt de que no solamente era destructiva, sino que tenía efectos radiactivos. Por lo tanto, el hecho de incumplir ese deber moral de ceder ante la ignorancia de no saber los efectos de la radiación les deslegitima moralmente para usar ese medio. Por tanto, recopilando, por un argumento jurídico basado en que estaba prohibido por las leyes, por un argumento político, básicamente porque no había necesidad, y argumento moral, incumplieron su deber, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki fue injusto. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alonso Corral y voy a empezar con mi segunda refutación refutando un poco los argumentos del equipo contrario. Nos han hablado de un argumento de eficiencia, un argumento legal, un argumento jurídico, en el que decían que esto no estaba conforme a la ley y nos ha enseñado la Corte Internacional. Pero pensemos un momento, la Corte Internacional es posterior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Como había hecho mi compañero, él los ha numerado en las Naciones Unidas, que nada más y nada menos fue el 26 de junio firmada, antes de la bomba, en la cual amparaba perfectamente, debido a su preocupación por Japón, de que no se quería rendir, en el 107, que hablaba sobre que todo acto acción sobre la Segunda Guerra Mundial no invalidaría cualquier acto que hicieran para acabar con la Segunda Guerra Mundial, no invalidaría por acciones jurídicas. En su segundo argumento nos han hablado, también en su tercer argumento nos han hablado de un argumento moral. Nos han hablado que Einstein avisó a Roosevelt. Si Einstein avisó a Roosevelt, entonces Roosevelt no conocía los efectos de la radiación.
no entiendo muy bien ese nexo causal que he hecho ahí en ese momento. Si Einstein se lo cuenta a Ruppel, entonces Ruppel ya conoció los efectos de reacción y aún así tiró la bomba. También nos han traído un argumento de que ya estaba iniciando las negociaciones con Rusia y que el Tratado de Potsdam fue un ultimátum. Pues no, señores, claro que fue un ultimátum, pero aún así Japón, antes y después, le puso sus condiciones. Después de las bombas atómicas, también el Tratado de Potsdam lo afirmaron diciendo que querían marcar licenciación, pero un momento, voy a decir qué es lo que quería Japón en primera instancia. Que sea el mismo Japón quien juzgue a sus crímenes de guerra. Que el mismo Japón proceda al desarme de sus tropas, que el Japón no es ocupado, que la situación del emperador no se debe modificar, de las cuales, después de la bombardeación, solo se cumplió una. Estas son declaraciones de los gobiernos japoneses en la que incluso Hirohito dice que eran demasiados. O sea, que no dependería la acción de rendirse. Y como nosotros hemos evidenciado, el discurso de Hirohito fue gracias a las bombas atómicas. Es decir, después de las bombas atómicas, se produjo la rendición de Japón. Fue una necesidad. ¿Sí? ¿Su pregunta? A pesar de que la Corte Internacional de Justicia sea posterior, ¿cómo explica que en su opinión consultiva afirme que esos principios de Liu Xinbei vulnerados por el bombardeo rijan antes de la Segunda Guerra Mundial? Hay una cosa más del derecho positivo. El derecho positivo es que se rige en el momento de la historia. Estamos hablando del artículo 107, que se rige en esa historia. Lo que llega a la Corte Internacional después se va a misa. Nosotros estamos hablando de este mismo momento. También has hablado que estaba iniciando negociaciones con la URSS, pero ¿qué negociaciones? Nunca es una de ellas, porque la URSS, según las resoluciones sobre Japón del 4-11 de febrero de 1945, decía que la Unión, su verdadera pretensión era invadir Japón. Es decir, estaba negociando, pero en realidad lo que quería era invadir Japón, por lo tanto, su argumento se cae por su propio peso. Ahora voy a pasar a reforzar un poco nuestra línea, en la que hablamos sobre el argumento jurídico, que como bien choca nuestro argumento legal, nuestro argumento de eficiencia, en el que decimos que evitaron la guerra del Pacífico. ¿Por qué evitaron la guerra del Pacífico? Porque gracias a esta bomba Japón no se quería rendir. ¿Y por qué no se quería rendir? Como bien ha hecho mi primer refutador, Japón no estaba en el ánimo de rendirse. No había más que kamikazes, que por cierto, no me han concedido la pregunta en su primer turno de refutación, pero si estamos recurriendo a esas medidas de kamikazes, eso no significa que no querían rendirse. Estaban sin medios, estaban sin nada, y su objetivo era cargar contra, o sea, no querían rendirse, estaban suicidándose por su país. Aquí dice que les enviaron un telegrama a todos los japoneses diciendo que debían morir por su país y que ahora pasarían a ser militares. Por otro lado, también tenemos el argumento de legitimidad jurídica, en el que hablamos, el argumento de seguridad, en el que decimos que evitaron más muertes. ¿Cómo que evitaron más muertes? Como bien ha dicho mi compañera, había una operación que se ha presentado en el que se calculaba que moriría mucha más gente. Y que debido a que los japoneses tenían medios, las muertes japonesas serían mucho más altas. Por eso optaron a la bomba atómica, ya que no se querían rendir, según como acabamos de evidenciar. Por último, para acabar mi segunda refutación, quiero hacer otra vez alusión a lo que nos decían de conforme a las leyes. Nos hablaron de las leyes de Jus Belli, nos hablaban de las conferencias, pero ¿qué está más por encima? ¿Las Naciones Unidas o lo que vaya a decir? Por estos argumentos, una sociedad que decimos que evitaron más muertes, porque las bombas atómicas fueron cruciales para acabar con la Segunda Guerra Mundial, y un argumento de eficiencia en el que decimos que evitaron la guerra del Pacífico, que siguiera la guerra del Pacífico, ya que la negativa de Japón a rendirse era constante, el equipo de CUNEF se encuentra totalmente en contra. Bueno, en primer lugar, a mí me hubiera gustado preguntarle al equipo contrario en su refutación que si, como han afirmado ellos, conocían dichos efectos que afectarían incluso a generaciones posteriores, ¿no le quita eso toda la legitimidad moral de la que estábamos hablando? A continuación, en nuestro argumento jurídico, nosotros acudimos a la cláusula Marte, que como bien ha explicado mis compañeras, especifica que en defecto de no existir una norma positiva, se acude a los principios, y ellos nos sacan la Carta de Naciones Unidas. Carta de Naciones Unidas que si bien se firmó el 26 de junio de 1945, pero no entró en vigor hasta el 24 de octubre de 1945, por lo que no sería aplicable al caso que estamos atendiendo. Por otro lado, continuando, nos traen un argumento de seguridad y un argumento de eficiencia o eficacia. Empecemos con su argumento de seguridad. Nos dicen que evitaron más muertes, pero también nos habla de una situación desastrosa en Japón. Nos dicen que como no tenían recursos, la gente se estaba tirando kamikazes, como bien hemos demostrado con
que el propio equipo contrario no ha reconocido, que no tenían medios, que estaban armando a mujeres y a niños. Es decir, esto nos demuestra que la situación del país era tal que no podemos decir que nuestra vía para evitar el mal mayor eran 2 bombas nucleares, ¿no? Que es lo que existían otras vías. Es decir, nos encontramos con un país sin combustible. Una guerra se pierde por la falta de combustible. Nos encontramos un país que tenía que armar a su población. Me están diciendo que el ejército de Estados Unidos no podría idear otra técnica para vencer a Japón cuando su ejército estaba formado por militantes de entre 16 y 70 años. ¿Su pregunta? El que formaron militantes de 16 años y que no tuvieron petróleo y siguieron suicidando contra los Estados Unidos, ¿no significa que no se querían rendir? Bueno, ahora hablaremos de la intención de rendirse, que sí tenían, pero aunque usted me esté diciendo, vale, es que no se querían rendir, yo le estoy diciendo que aunque no quisieran rendirse, no podían seguir luchando. Si es que no tenían medios, yo no le estoy diciendo, no le estoy intentando contradecir directamente, simplemente le estoy diciendo que está usted pensándolo mal, porque me está diciendo que la única vía era esa y que por eso era legítima. Yo le estoy diciendo que no, que precisamente por esta situación en la que nos encontramos se podrían haber estudiado muchas más vías que llevarán a un número menor de muertes, que justamente nuestro argumento político fue injusto porque no era necesario un bombardeo para alcanzar la rendición de Japón, debido a que Japón no solo estaba dispuesto a rendirse, sino que se encontraba en una situación muy crítica. Por ejemplo, Howard Zinn, historiador estadounidense que llamó Long, en su libro A People's History of the United States of America, nos habla de las declaraciones de combatientes y dirigentes sobre la posibilidad de rendirse para noviembre o diciembre de 1945, y también nos habla de esos telegramas de los que ya hemos evidenciado. Por otro lado tenemos a William Leahy, general de las tropas, que nos habla de que no era necesario, de que existían muchas otras vías y que realmente la bomba atómica no contribuyó en gran medida a esta rendición. ¿Su pregunta? Sí, ¿no le parece a usted que, de hecho, militarizar a más gente y buscar nuevas formas de seguir luchando no indica que sí que tenían medios para seguir haciéndolo? Pero ¿se ha dado usted cuenta que si hubieran tenido medios y su ejército hubiera estado bien y su combustible hubiera estado bien, no hubiera necesitado acudir a niños que no estaban preparados militarmente para afrontar un ataque naval, un bloqueo naval, una destrucción? Procedo a recordar nuestra línea argumental. Nos encontramos contra un argumento jurídico. Nosotros ya hemos explicado cómo nos pasamos la cláusula Marte y cómo esta lista que en ausencia de normas positivas debemos acudir a los principios, cosa que yo no he intentado rebatir con la Carta de Naciones Unidas, que sin embargo no entró en vigor hasta octubre de 1945, por lo que queda excluido del tema que estamos tratando, de la acción en sí. Por otro lado, nos encontramos con nuestro argumento político. Fue injusto porque no era necesario. No era necesario porque Japón no solo tenía intención de rendirse, como hemos evidenciado, sino que también estaba ante una situación muy crítica y era fácilmente derrotable, como también nos ha admitido el equipo contrario. Y en tercer lugar, nuestro argumento moral. Es decir, se estaban utilizando un arma nueva que no se conocían sus efectos radiactivos. Si el equipo contrario me dice que sí que se conocía, me está dando más aún la razón, porque le quita totalmente la legitimidad moral, porque si está conociendo que va a afectar no solo a las personas con las que está luchando, sino a sus hijos y a sus nietos, ¿qué legitimidad moral tiene eso? Y si no lo conocían, que es lo que decimos nosotros, que le estamos incluso ayudando un poco, si no lo conocían, tenían el deber moral de conocerlo, porque estaban utilizando algo que no sabían qué efecto iba a tener. Por todo esto, defendemos que no fue legítimo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Iglesias y como conclusor del equipo de la Universidad Complutense de Madrid voy a explicarles por qué este debate está claramente de nuestro lado y no del lado de la Universidad de CUNEF. Pero antes de empezar voy a hacer inciso en un error crítico que ha cometido el equipo contrario, y es que su argumento de seguridad se basaba claramente... Su refutación a nuestro argumento jurídico se basaba únicamente en la Carta de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, 2 meses después de que se lanzasen las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Ahora, pasando a la línea argumental del equipo contrario, traen un argumento de seguridad y dicen que es que se evitaron más muertes. Y traían un discurso del emperador japonés que decía que la razón por la que Japón se rinde es la bomba. Bueno, nosotros traemos aquí que Japón
no podía continuar con la guerra. No es que, aparte de que se quería rendir, como hemos demostrado con los telegramas que le hemos dejado al jurado, no podía continuar con la guerra. O sea, incluso si no quisiesen rendirse, no podrían seguir combatiendo. Por eso mismo, como les ha explicado mi compañera María, estaban armadas mujeres y niños. Mujeres y niños que no eran ningún problema, que no habrían supuesto ningún problema para el ejército americano. Y después nos traían ustedes un argumento de eficiencia. Un argumento por el que decían ustedes que es que Japón no se iba a rendir porque no había aceptado la conferencia de Potsdam. Ustedes lo llaman conferencia de Potsdam, nosotros le hemos llamado ultimátum. Ultimátum por el que Estados Unidos sabía que Japón no iba a aceptar ese ultimátum. Después, pasando a nuestra línea argumental, nosotros traíamos una definición de legítimo basada en 3 pilares. Un pilar moral, un pilar jurídico y un pilar político. Sostenemos en el pilar jurídico que era contrario al jus in bello y contrario al jus ad armas. El segundo refutador del equipo contrario nos decía, no, pero es que no va en contra del derecho positivo, porque no había derecho positivo. Exacto, en ausencia de derecho positivo, lo que rigen son los principios generales del derecho. Si hubiese mirado usted el debate, pues lo sabría. Después, estos principios, ¿qué dicen? Estos principios dicen que no se puede utilizar ningún arma que no haga distinciones entre población civil y población militar. Y el principio de jus ad armas habla de que los países no gozan de libertad ilimitada a la hora de elegir sus armas. Y luego traíamos la cláusula Martens, que establece que en ausencia de un código más extenso se debería hacer referencia al derecho de gentes. Después traíamos un argumento de necesariedad, porque no era necesario golpearlos con esa cosa horrible, como les ha dicho mi compañera Isabel, que dijo Eisenhower, porque ya se iban a rendir, como ya les hemos demostrado tanto con los telegramas como con la evidencia del combustible. Y luego, un argumento moral, por el que ellos nos daban la razón. Nos decían que Estados Unidos sí sabía los efectos nefastos que iba a tener en la población civil japonesa. Y nosotros decíamos que, aunque no lo supiesen, tenían el deber moral de saberlo. Y por tanto, todo esto ilegitima el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Esta vez en calidad de conclusor voy a hacer mi discurso de la siguiente forma. En primer lugar, analizaremos, ya que hemos llegado al final del debate, las líneas argumentales de los dos equipos y analizaré cómo desde el equipo de CUNEF hemos sabido refutar todos los argumentos del equipo en contra y nuestros argumentos han sido los únicos que se han mantenido en pie a lo largo de esta debate. Bien, en primer lugar, en la exposición en contra escuchábamos 3 argumentos bastante dudosos, porque de vez en cuando eran 4, de vez en cuando eran 2, en los que nos decían que en primer lugar un argumento jurídico que iba contrario al jus in bello y contrario al jus ad armas. Pues bien, en nuestra primera refutación y en la segunda refutación les hemos hecho referencia a la Carta de las Naciones Unidas, que aun habiendo entrado en vigor más tarde, pero siendo firmada antes y regulando un acto anterior a su entrada en vigor, sí que les estábamos diciendo, a falta de un código más extenso, tenemos ese código, por lo tanto ese argumento ya cayó por su propio peso y entraba en directo conflicto con la definición de legitimidad política que nos daban, que era acorde a las leyes. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado con su definición que no era acorde a la ley. Por segundo lugar, un argumento político en el que nos decían que, claro, Japón ya estaba dispuesto a rendirse. Nos han citado a Eisenhower, que de vez en cuando era un argumento de necesidad, de vez en cuando era una extensión del político, el que nos decían, claro, no fue necesario. Pues bien, nosotros les hemos evidenciado, a lo mejor no estaban faltos de los medios convencionales para la guerra, pero les hemos demostrado que tenían todavía medios kamikazes y medios de defensa para defenderse hacia la invasión estadounidense en nuestra primera refutación. Como último nos mencionaban un argumento moral en el que decían, claro, la moralidad de Estados Unidos tendría que haber tenido en cuenta los medios de radiación. No nos han dicho ni acorde a qué moral, ni nos han enseñado ninguna norma moral en todas sus refutaciones en las que esto quedara evidenciado y solamente lo han sabido extender en su segunda refutación. Pues bien, ahora desde el equipo a favor nosotros presentábamos 2 argumentos, pero antes aclarábamos qué es para nosotros necesario, porque nuestra tesis era así, porque fueron necesarias. Necesarias para nosotros era que fuera a terminar la guerra, una medida que terminó la guerra, lo cual lo hemos sabido evidenciar y además hemos sabido evidenciar también que fuera más efectiva, por 2 razones. Una, de seguridad, en la que abogábamos que esta opción costaría menos víctimas civiles y militares que la invasión de los soldados de la invasión de los soldados americanos a Japón.
en su primera refutación nos decían, claro, debían haber tenido en cuenta más opciones. Pues bien, esta es la otra opción que tenían en cuenta y sí, efectivamente tenía menos costes de vida que las bombas nucleares. Y en segundo lugar, un argumento de eficiencia en el que decíamos que era la única vía posible para acabar con la guerra en relación con la suma de muertes que tendría. Argumento que no nos han sabido refutar en ninguno de sus dos turnos de refutación, por lo tanto ha quedado claramente en pie junto con nuestro argumento de seguridad. Y en palabras de Montesquieu, les quiero decir para terminar este torneo que la guerra es un gran esfuerzo de todos hacia la paz y Estados Unidos consiguió la paz. Muchas gracias. Vamos a anunciar primero el mejor orador, luego la presidenta del tribunal va a decir quién ha ganado y luego nos vamos todos a comer, ¿de acuerdo? Bueno, antes de decir, bueno, siempre me toca, no, primero muchas gracias por estar a todos, no gracias al staff, no. Primero gracias porque esta iniciativa que nace de la Francisco Vitoria, del CEU, de la Complutense de Madrid, del IEO, que estamos hoy, que sí que hay que agradecer que de sus instalaciones. Es muy importante para nosotros cuatro porque, primero, es muy económica, lo que nos da la libertad de mandar a todas las personas que queramos. Se hace con mucho mimo, hay muy buen rollo entre los equipos, los jueces. Ha habido alguna que otra mala cara, pero se ha solucionado rápido. Entonces, me gusta este torneo porque está creado con mucho mimo para la gente que empieza el debate. Y creo que, viendo el nivel del torneo, que no es que digáis que haya sido ninguna máquina, o sea, el nivel es el que hay, ¿vale? Pero dentro del que hay, a mí me encanta la gente que miente. Estamos bien, vamos por el buen camino. Se respetan los valores del debate, la gente comprende. Los feedback han sido largos y han sido respetados. Y eso es lo importante. El mejor orador o oradora de la segunda edición del torneo Villa de Madrid es Ainhoa López Cuadra de la Universidad de Muy buenas tardes a todos. Gracias al Instituto de Empresa que este año ha puesto la sede y los recursos para poder organizar esto, y a la Universidad San Pablo CEU, que como siempre es un apoyo incondicional e imprescindible para el buen desarrollo. Como presidenta del tribunal, simplemente voy a anunciar el equipo que consideramos que debe ganar esta segunda edición del Torneo de Debate Universitario Villa de Madrid. El jurado ha considerado que el equipo que debe ganar esta segunda edición sea la Universidad Complutense de Madrid. Un aplauso muy fuerte también para la Bueno, chicos, pues llegamos al final, hemos reservado